Hola, hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que es la continuación de la clase de la semana pasada. Hola, hola, Luz, hola, Mami, hola, Jesús, hola, Alicia. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Estoy emocionada porque este tema me encanta y aparte que me encanta repasarlo. Así es que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos acerca del pecado, ¿verdad? En contraposición al error. Entonces, para las personas que vean esta clase, es importantísimo que vean la clase anterior para que puedan entender en esta clase de qué vamos a hablar y porque no me voy a enfocar mucho en lo que ya expliqué la semana pasada, al menos que pues la semana pasada expliqué acerca de lo que es el pecado, lo que es el error y de pues la diferencia de cómo se mira, de qué es verdad, cuál es la realidad, quién eres tú. Entonces todo eso es importante que tengan esa base para poder entender la clase de hoy. ¿Ok? Hola Jenny, buenas noches. Hola Mar, bienvenidas. Entonces vamos a iniciar, ¿ok? Entonces, bueno, voy a compartir acá. Ok, bueno. Vamos a ver. Ok, sí, pero ahí no salgo yo. Espérenme. Bueno, voy a dejar así. Ok, bueno, entonces ya sabemos que vamos a hacer el mapa, ¿verdad? De lo mismo que vimos la semana pasada, de pues el ámbito de la realidad, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo se le llama a este ámbito dentro de un curso de milagros. Esto es realidad, ¿verdad? Conocimiento, reino de los cielos, vida, y me falta algo, no me acuerdo qué. Ok, y ahora, ¿verdad? Vamos a ver la contraposición a esto, o el contrario. Bueno, que en realidad esto no tiene opuestos, pero no vamos a entrar ahí ahorita. Ok, entonces, acá surge una idea, ¿verdad? Distinta de la creación. Ah, esa era la palabra. Ok, este es el ámbito de la creación de Dios. Entonces, surge un pensamiento, la creación de Dios es tal como Él es. O sea, todo lo que Dios crea es perfecto, absoluto, omnipotente, omnisciente, infinito, ilimitado, pues todas las características de Dios, ¿verdad? Porque Dios crea imagen y semejanza suya, por lo tanto, su creación tiene que ser como Él es. Ahora bien, ¿cómo venimos a parar nosotros, humanos, que no tenemos nada que ver con la eternidad, con la perfección? Pues entonces nosotros surgimos de una idea distinta de la realidad, ¿verdad? Una idea acá en el ámbito de la realidad. Al Hijo de Dios se le ocurre una idea, ¿verdad? Dentro de todas las posibilidades, que es ser distinto de lo que Dios lo creó a él. Lo creó perfecto, no, pues él quiere ser imperfecto. Lo creó eterno, él no quiere ser eterno, quiere ser temporal. Entonces, bueno, una locura abandonar su naturaleza, ¿verdad? Entonces acá era uno y acá es un montón. Pero hoy estamos hablando acerca del pecado. Entonces, la semana pasada hablamos y el maestro, bueno, les explicaba yo que el pecado significa, de manera literal, significa ajuste. ¿Y qué más significa? Falta de amor. ¿Ok? Entonces, esto dentro de un curso de milagros significa pecado.
¿Ok? Cuando estamos hablando del pecado, estamos hablando de un cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí todo era perfecto, todo era ilimitado y de repente, ¡pum!, se acabó lo eterno, se acabó lo ilimitado y aparecí siendo Leslie con un cuerpo que tiene asignados tantos años para aparentar vivir. Entonces, y es una falta de amor, pero vean esto, estas palabras acá tienen que tener una característica que tiene que ser las comillas. No sé si me quedó algo panda, pero bueno. Las comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no es real, es un ajuste y es una falta de amor. ¿Por qué? Porque dentro del amor, el amor es total, ¿verdad? El amor no puede tener opuestos, el amor es absoluto, eso yo ya se los he explicado, porque entonces dejaría de ser amor. Y eso yo ya se los he explicado, por ejemplo, siempre se lo explico con la servilleta, ¿verdad? Esta servilleta es blanca. Pero yo aquí si hago un puntito con mi lapicero, el lapicero es rojo, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿y qué color es la servilleta? Me van a decir blanca, ya no es blanca, porque tiene un punto rojo. Eso es lo que comenzamos a ver en un curso de milagros. Comenzamos a ver más allá de lo aparente. Entonces me comienzo a dar cuenta yo que el amor es amor y no puede haber una falta de amor porque el amor es total. ¿Por qué? Porque forma parte del ámbito de la realidad o de lo que Dios ha creado. Entonces, acá, ¿qué fue lo que sucedió? El hijo le dice al padre que quiere ser distinto de él y el padre le dice que no puede ser distinto. Entonces no encuentra otra manera de llevar a cabo su propósito de crearse a sí mismo que quedarse dormido, entrar en un sueño profundo, ¿verdad? Por eso nosotros estamos, esto es un sueño, no es real. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, pero la imagen se congeló. Sí, no sé qué Para pasa. que estuvieras nadando en un océano. Ok, bueno, ya regresé. Bueno, entonces la idea es por esa caricatura. que entré a la realidad por un instante con una falla de sistema. Bueno, Dale. entonces la idea es que nos demos cuenta, ¿verdad? Cuando ya nosotros comenzamos a entender el ámbito de la realidad o de lo que Dios es, de esa totalidad, nos damos cuenta que esto era imposible que fuera real. O sea, todo lo que dio lugar a esto, ¿qué es lo que ha dado lugar a esto? A toda la experiencia humana, ¿verdad? Que es un sueño, dentro de un curso de milagros se llama sueño o fantasía o percepción, ¿verdad? Entonces, esto es acá adentro está la experiencia humana, pero eso no puede ser real. ¿Por qué no puede ser real? Porque lo que Dios crea es perfecto y nosotros somos perfectos, no. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Quedarse dormido y comenzar a soñar con un mundo distinto de la realidad. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de que esto no, el padre, cuando el hijo fue, lo cuenta el curso, que el hijo fue y le dijo, yo me quiero separar de ti, yo quiero ser distinto a ti, yo me quiero crear a mí mismo, y el padre obviamente le dijo, no se puede, ya te creé perfecto para toda la eternidad e inmutable, o sea, no puede haber cambio. Y eso es algo para siempre. Entonces, no había manera de que el hijo verdaderamente se separara de la realidad. Lo único que sucedió es que se durmió dentro de la realidad, ha quedado dormido soñando. El tema es que es un nivel de creatividad del espíritu, o sea, el Hijo de Dios tiene el poder de Dios. Entonces, pero bueno, entonces lo que aprendimos la semana pasada es que cuando yo comienzo a darme cuenta que lo que Dios crea, lo crea para siempre, me doy cuenta de que esto que para mí había sido verdad, ¿verdad? Porque yo me comporto acá como que esto fuese verdad.
Este es el cambio o lo que quiere cambiar en tu mente un curso de milagros. Que esto cambie. Y lo voy a poner también entre comillas. Para que nos demos cuenta de que la vida humana y las experiencias y el drama humano es verdad. No es verdad con mayúscula. ¿Por qué? Porque la verdad está acá. Entonces, lo que el curso hace o transforma a través de las lecciones es a que tú te des cuenta de que tu experiencia humana no forma parte de la verdad. Hay una parte de ti que sigue estando en la realidad. Este cuerpo o este sueño es el resultado de un sueño profundo del Hijo de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que el padre le dijo al hijo, no te puedes separar, no te puedes crear a ti mismo y no puedes ser distinto de lo que yo he creado, y me doy cuenta que solamente se quedó dormido, entonces deja de ser verdad. Vean esto. Esto, para que el pecado exista, tiene que ser tu experiencia humana verdad. ¿Ok? Y eso es lo que el curso intenta transformar en ti, que te des cuenta de que esto no es verdad. Y cómo a través de las relaciones, a través de la relación santa, a través de las enseñanzas del Espíritu Santo y a través del instante santo. Son los medios que el Espíritu Santo utiliza dentro de un curso de milagros para que tú puedas tener experiencias de la realidad aún con cuerpo. Puedas tener instantes en los que puedas ir al ámbito de la realidad y entender que eres uno, y entender que eres eterno, y entender que no eres cuerpo, y entender que no pudiste nunca haber cambiado. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de eso, el maestro nos dice, tienes que entender y aprender que esto ha sido simplemente un error o una equivocación o una confusión, ¿verdad? Que dentro de un curso de milagros, confusión significa oscuridad. Entonces, todo esto, cuando yo, para mí, comienzo a ponerlo en duda, vean esto, comienzo a poner en duda que esto verdaderamente sea real, entonces me puedo entrar en esa claridad de darme cuenta que solo ha sido un error. El Hijo de Dios se quedó dormido y comenzó a soñar, pero la realidad sigue estando ahí. Esa parte real en ti sigue intacta, sigue tal como Dios la creó. Entonces, el Espíritu Santo nos da, a través de todo el proceso, que es lo que vamos a ver la otra semana, vamos a comenzar a ver la otra semana, ¿verdad? Que es mirar los obstáculos hacia la paz. Entonces me voy a comenzar a dar cuenta de que esta experiencia humana va a dejar de tener mucho valor para mí. Para mí, el ser la mamá, yo me acuerdo antes de entrar a un curso de milagros, yo me sentía que Paulo había venido a darle sentido a mi vida y que yo era la super mamá que iba a luchar por él para siempre. Y hijo, Paulo era como, imagínense qué miserable. O sea, cuando ahora lo veo, o sea, mi sueño no puede depender de Paulo, ¿verdad? Es ponerle a él un gran cargo. Entonces, cuando todas las funciones de mamá o cuando encontrás un súper trabajo y te sentís bien y después todos ya hemos vivido un montón de decepciones con respecto a este mundo que, pues, bueno, yo terminé amorosas y de todo tipo que terminé con ataques de pánico. Entonces, cuando va pasando todo eso, comenzás a dudar de si verdaderamente esto es lo que yo quiero, esto es todo lo que hay. Y miras para todos lados y todo es falso, la gente es falsa, los matrimonios de mentiras,
los trabajos y la gente inventándose que tienen una vida estable cuando eso no existe. Entonces comenzás como a entrar en crisis existenciales. Entonces, cuando comenzás a poner en duda esto, es donde entra el Espíritu Santo y puede corregirlo. Pero bueno, acá, no me quiero salir del tema. Ya sabemos que el pecado significa culpabilidad, ¿verdad? Esto también lo expliqué la semana pasada, que la mente, ¿verdad? Al creer que es verdad la experiencia humana, vean eso, la mente comienza a sentir culpa porque cree que se separó de Dios. Entonces, por eso siempre hay una sensación de soledad interna. Y cuando entro en la crisis existencial, voy a poder ir a ese vacío. Siempre no hay nada que llene, hay un vacío en ti que nada lo llena. Y tiene que ver con la mente, no tiene que ver con que te dejó tu marido, ni con que te divorciaste, ni con que se murió tu papá, ni con que se murió tu hijo. Esas son las justificaciones que pones a ese vacío porque no has ido y lo has visto. Y entonces crees que es por algo que sucede dentro de este mundo cuando no tiene nada que ver con lo que sucede aquí. Tiene que ver con una idea o con una idea que la mente se inventó de que se separó de Dios. Entonces, el hijo o esta partecita se siente culpable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú te sientes culpable? Tú sabes que viene el cobro, ¿verdad? Y el cobro es, dice el maestro, que acá hay un clamor al castigo. Qué terrible. Entonces, vean eso, en este nivel a lo que se apela es al castigo. Yo necesito, y esta culpabilidad se ve en todo. O sea, yo se lo exijo, me lo exijo a mí misma y se lo exijo al mundo que me rodea. Los demás son culpables de ese vacío existencial en la mente. Los demás son culpables y todos tienen que pagar. Vean eso. Hay situaciones que la mente desea por naturaleza. Este espacio, hay una parte muy profunda que sabe su naturaleza y que sabe que no es normal la separación, que no es normal el dolor, que no, es eso que resuena en nosotros de que, o sea, no tiene sentido sufrir, no tiene sentido sentir dolor, no tiene sentido vivir en carencia siempre. Hay como esa sensación en tu mente. Entonces, cuando esta mente comienza a darse cuenta, en este nivel, todo es vean eso, tiene que ver con ese vacío, con esta sensación de separación de la mente, y es por naturaleza la mente busca, ¿cómo les explico esto? La mente en su naturaleza honesta busca inocencia. O sea, lo que nosotros buscamos es ser inocentes. Y el ego nos da versiones chafa de la realidad. Una de las características del padre fundamentales o que el padre le otorga a su hijo es inocencia, ¿verdad? Estado de inocencia, el estado inmaculado, ¿verdad? El estado de santidad. Todo esto le otorga el padre a su hijo, porque eso es lo que Dios es. Dios es inocencia, está libre de culpabilidad totalmente, es inmaculado, es santo, es perfecto y se lo otorga a su hijo. Entonces, la mente aún acá busca inocencia. Entonces, no se dan cuenta de que siempre está buscando que el otro es culpable, y esa es la manera en la que el ego te dice, tú eres inocente. Y ahí se tranquiliza un poquito ese vacío. Cuando hay un culpable de mi dolor, se tranquiliza un poquito ese vacío.
pero ese vacío a los 2 años vas a volver a tener la depresión, vas a volver a tener el ataque de pánico, vas a volver a caer en las drogas, vas a volver a tomar, vas a volver a sentirte miserable, te van a volver a echar el trabajo y vas a entrar otra vez en ese vacío existencial. El ego de nuevo te va a decir, ese vacío es porque tu marido te dejó por otra. Y entonces ahí ya parece que se tranquiliza porque ese vacío es porque el otro se... No es por nada que sucede en este mundo. Es porque la mente está actuando de manera antinatural, ¿ok? Porque su naturaleza es íntegra, es una. Entonces, el padre le otorga inocencia a su hijo como su regalo y eso busca, pero el ego te lo da culpando a otros. Ahora bien, el primer obstáculo del que vamos a hablar la otra semana es, perdón, es el deseo de, vean esto, ay, que no quiero hablar de esto porque eso voy a hablar la otra semana, pero no puedo. Un curso de milagros consta de 365 lecciones y en ese proceso comienzo a caer en cuenta de un montón de cosas. De eso trata el curso, de que vas cayendo en cuenta. Entonces, me voy a comenzar a dar cuenta de que yo tengo un deseo por el conflicto. A mí me gusta el conflicto. Vean eso que estoy hablando de la mente, que aparentemente es Leslie, pero en realidad me voy a dar cuenta de que la mente busca siempre el conflicto y se siente cómoda en el conflicto. Y a eso se le llama el deseo de deshacerse de la paz. Y me voy a dar cuenta de que en mí hay una atracción hacia la culpabilidad. Yo, para resolver problemas dentro de este ámbito, el ego es la resolución, es un culpable y que ese culpable pague por lo que hizo. Y nos dice el maestro que eso no es resolución de ningún problema, sino que es venganza, ¿verdad? Lo que sucede ahí es que alguien tiene que pagar por lo que hizo y eso no resuelve absolutamente nada en realidad. Pero yo comienzo a darme cuenta que hay una profunda en mí, en las primeras 50 lecciones, me voy a dar cuenta de que, para empezar, no hago las lecciones. Desde ahí me voy a comenzar a dar cuenta de que parece ser que la culpabilidad es más atractiva para mí que la paz. No me interesa la paz. Entonces, nos dice el maestro, vamos a comenzar con esto. Nos dice el maestro, la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, que es el primer obstáculo hacia la paz. ¿En qué reside? Que haya una profunda atracción de la culpabilidad en tu mente, que tú quieras encontrar culpables para todo. Hay gente que no se hace nada responsable de nada, sino que, no, es que usted, el otro día yo vendo cosméticos y a una señora me pidió un tipo de un tono, ¿verdad? De un maquillaje. Y yo se lo envié y no le quedó el tono. Y la señora me dice, pero es que es su culpa. Y le mandé la captura donde ella me mandó y me decía, no, pero es que usted tenía que haberme dicho. O sea, era una cosa de, señora, o sea, usted lo pidió, hágase responsable y ya. Pero se van a dar cuenta que hay gente que necesita encontrar culpables de cualquier situación en su vida. Entonces, esa es una naturaleza de este ámbito de que tú crees que la experiencia humana es verdad, ¿verdad? Y que el pecado, por lo tanto, es verdad, que sí sucedió la separación. Entonces dice, la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. Así es. El error, cuando yo comienzo a darme cuenta de que esto verdaderamente nunca sucedió, da lugar a la expiación y a la corrección de la mente. Y a la corrección, ¿verdad? Ya sabemos que esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces dice, la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo
puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Ok. Hay algo además aquí y es que todo este nivel es miedo profundo. ¿Ok? Es miedo. Entonces dice, pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea de pecado. Pues la culpabilidad todavía la llama. Y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. Entonces, lo primero que voy a aprender en un curso de milagros, ¿qué va a ser? Que yo tengo una profunda atracción a encontrar culpables por mi desgracia. Que yo tengo una profunda atracción a creer que la resolución de mis problemas es encontrar un culpable. El pecado, y si no, desen cuenta a mí me da risa porque les voy a poner un ejemplo. Dentro del mundo, y esto parece del ámbito espiritual, ¿verdad? Siempre cuando vas, por ejemplo, a las constelaciones, que no estoy diciendo que estén mal, sino que forma parte de la curación del nivel de este nivel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Encontrar un culpable. ¿Por qué a mí me estafaron? Porque mi abuelita, por parte de papá, estafó a alguien. Y ahora resulta que en el árbol genealógico, pues a mí me pasó. Pero vean que, fue la abuela. O sea, lo único que haces es mover la culpabilidad a la abuelita, le moves la culpabilidad a algo que sucedió en el embarazo, a algo que sucedió. Todas las causas dentro del mundo se vuelven, es solo un movimiento de culpabilidad hacia algo externo, ¿ok? Por ejemplo, me enfermé del estómago. ¿Por qué fue? Porque tomé leche. La culpable de mi, o sea, si ven que, y parece ser que cuando yo ya me doy cuenta de que fue la leche, me tranquilizo. Cuando me doy cuenta de que se fue la abuelita, me tranquilizo. Pero el problema es que ahí no hay curación. Ahí solo hay, el ego lo que te da es un pequeño caramelo que te tranquiliza y mañana o pasado va a ser la otra abuelita. Sí, es verdad, quizás trabajes esa abuelita, pero y la otra abuelita, no, pues el abuelito era violador. Dios santo. Entonces, nunca va a haber una cura. Lo que te ofrece un curso de milagros es una curación total de la mente. ¿Ok? Por eso les digo, ¿sí funcionan las constelaciones? Sí. ¿Sí funciona dejar de tomar leche? Sí. Pero mañana te va a hacer daño el jugo de naranja, la acidez, la naranja te va a hacer daño. No hay curación verdadera, solo se movió hacia otro lado la causa. Dime. Hola, dime. O sea que así como la paz, espérame, hilo la idea. Así como la paz es incluyente en la inocencia, así como la culpabilidad, no, es que no es la palabra incluyente, pero mejor dicho, es internamente relacionada la culpabilidad con la creencia del pecado. Es lo que nos está tratando de decir aquí esa parte, ¿no? Me lo repetí. O sea que mientras como mente surja la necesidad de proyectar la culpa al exterior, es porque estoy creyendo que el pecado es real. Exacto, no lo pudiste decir de otra manera. Pero tenés que tener desarrollada la observación para lograr ver que estoy trasladando la culpabilidad a la leche, porque hay una justificación, o a la lluvia, es que me enfermé por la lluvia, es que me enfermé y hay un montón, la semana pasada estaba malísima de la tos por la alergia y cambié de detergente y la alergia se me quitó. O sea, ¿ves cómo verdaderamente, pero hice todo un proceso de perdón? ¿Qué fue lo que me curó? ¿El cambio de detergente o el proceso de perdón?
Entonces, el tema es que yo, no se trata de que no voy a cambiar de detergente y voy a hacer solo el proceso de perdón. Se trata de que yo tengo que darme cuenta de cómo el ego es estratégico para colocar la culpabilidad y en realidad no haya sanación. ¿Les? Ajá. Pero bueno, me surge otra cosa en este momento, es que, o sea, yo como tomador de decisiones puedo hacer real la culpabilidad, ¿cierto? Pero, pero, o sea, pero realmente no estoy viendo a la otra persona como pecadora, pero sí me lleva directamente a la creencia de que he pecado como el único hijo durmiente. Claro. O sea que Sí te separaste, pues, o sea, es que estamos hablando de los niveles de la mente, no de Claudia, sino que sí, estamos sí, hablando, sí, sí, de los sí. niveles de la mente en donde la mente afirma haberse separado de Dios y ahora empieza a sufrir y Mire le que nunca lo abre, había visto así. y le abre la puerta al sufrimiento porque la mente cree que se merece sufrir. Y entonces cuando le abre la puerta al sufrimiento, el sufrimiento va a entrar por la leche, por la lluvia, por el abandono, por el divorcio. Vean cómo la mente, por eso es tan importante que nosotros comencemos a ser conscientes para decir, no, no fue el detergente. Hay algo más aquí, que creo que soy pecadora, que creo que me merezco eso. Entonces, tengo que darme cuenta, por eso el curso de milagros, vean que estamos hablando solo de un obstáculo y estaremos en el preámbulo del obstáculo y de cómo la mente, no es Claudia, no es Jesús, no es Leslie que le atrae la culpabilidad, es a la mente en este nivel. Por eso yo no me tengo que sentir culpable de putear al otro y que estoy enojada con el otro porque creo que él es el culpable. No, no tengo tampoco que cambiarlo, tengo que observar al ego cómo colocó la culpabilidad allá y cómo eso me hace sentir un poquito tranquila a mí y me da una miseria de inocencia. Siempre que yo ¿Ves? tenga el dedo señalado al otro, parece que hay una sensación de que yo me salvo, que es él. Por eso, y sobre todo, las personas, cuando comencemos a darnos cuenta de esto, nos vamos a dar cuenta que esas personas que señalan constantemente al otro son porque ellos se sienten muy culpables y ahí es donde entra la misericordia, de que vos comenzás a decir, comenzás a observar y hacer tu trabajo interno y a ver a la gente, por ejemplo, esta señora que yo no la conozco, yo no sé quién es, pero ella insistía en que yo era culpable y en que yo era culpable. ¿Qué hice? Hice mi propio trabajo de perdón con ella. Y dentro le dije, no eres culpable de nada, porque ella se siente, o sea, ella necesita culpar al otro porque ella está angustiada con su culpa. Se van a dar cuenta que el que más señala es el que tiene que señalar para que no se vean sus pecados. Les, Ajá. pero mira que no sé si sea, me están llegando muchos, no sé, está siendo muy, Este tema es para 3 días, amiga. Ajá. esto, no sé si estoy equivocada en esto que estoy como sintiendo, pero en algún momento siento que el ego me permite ver hasta la parte de la culpabilidad, o en lo que creo ser yo, o en lo que cree que es el otro, cualquiera de las dos situaciones, pero no me permite ver que ahí hay un refuerzo de pecado, o sea, me separé, pero tampoco me permite ver que al creer que me separé, merezco ser castigada. Es como si me permitiera ver hasta un punto. Ah, ok, me siento culpable, siento culpa o siento que el otro es culpable, pero no me permite ver el trasfondo del cimiento, pecado y castigo. No sé si estoy equivocada, pero estoy viendo, o sea, digo, wow, cómo hasta el momento he podido avanzar un poquitico, pero lo más fondo no se ve.
No se ve lo... Es que la base es la culpabilidad. Es la atracción hacia la culpabilidad cuando comencé a observar al mundo, el mundo, toda la televisión culpa, el Facebook culpa. O sea, es todo un sistema que está fundamentado en la culpabilidad y en que todo se resuelve con el pago de esa culpa, ¿verdad? Que es el clamor al castigo. Todo en este mundo se resuelve cuando alguien paga por lo que hizo, ¿verdad? Todo. Incluso nosotros con nuestros hijos. Seguimos un sistema y tenés que tener mucha desarrollada la observación para darte cuenta que es de locos. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando entra el Espíritu Santo en escena? El Espíritu Santo, vean esto, por ejemplo, vamos a poner, espérenme. Ok, aquí está el Espíritu Santo. Espérenme que esto no va con este color. Ok. Aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de ver la realidad del Hijo de Dios y tiene la capacidad de ver la locura. Entonces, ¿qué es lo que vean aquí? Por ejemplo, aquí hay una injusticia. Mira cómo es cuando ya la mente está corregida. Acá hay una injusticia aparente. Este nivel va a clamar por castigo, porque pague, ¿verdad? Hay una injusticia ahí, alguien tiene que pagar por esa injusticia. En cambio, el Espíritu Santo, aquí va a suceder, lo vamos a poner entre comillas, una injusticia, y lo que el Espíritu Santo va a ver aquí es una clamor de amor, ¿verdad? Ahí lo que hay es un clamor de amor. El ego va a clamar por castigo. El espíritu sabe que ahí lo que hay, ¿qué es lo que ha sucedido en realidad? La mente se confundió, ¿verdad? Entonces lo que ahí verdaderamente ha sucedido es un error de percepción. Un error de que, no hay verdaderamente, ¿por qué? Porque esa aparente injusticia de causas dentro de este mundo no pueden afectar en modo alguno a la realidad de lo que el Hijo de Dios es. Todas las causas, por eso el tema de la psicoterapia, por ejemplo, es un tema para mí pues bastante polémico. ¿Por qué? Porque aparentemente hacen psicoterapias con causas de este mundo. Entonces es meterte en el tema del personaje y el personaje siempre va a tener algo que sanar y nunca va a haber una sanación total. Entonces mi trabajo como psicoterapeuta es reconocer que soy el santo Hijo de Dios y que mi única causa es el Padre y que el Hijo de Dios no tiene nada que sanar. Es súper fácil. Entonces, aquí va a suceder una injusticia, aquí también, pero la mirada, ¿verdad? Cuando yo creo que esto es verdad, voy a pedir castigo y que alguien sufra y que alguien pague. En cambio, acá yo voy a pedir corrección, ¿verdad? Voy a hacer un trabajo con el espíritu y voy a decir, acá hay una O dentro de un curso de milagros, se llama una petición de amor. ¿Qué dice el maestro? Es un instante en el que te das cuenta que ahí hace falta amor. Y eres tú, desde el reconocimiento de que soy el santo Hijo de Dios, quien lo va a permitir que pase el amor. ¿Cómo? Viendo, por ejemplo, imagínense que aquí la culpable es Claudia. ¿Cómo lo vivo yo? Ok, la culpable es Claudia y el mundo entero cree que ella tiene que pagar por su pecado. Entonces, ¿cómo trabajo yo esto? El Espíritu Santo me va a dar la claridad de que simplemente ha habido un error. ¿Por qué? Porque lo que Claudia hizo
¿En qué le afecta? ¿En qué le puede afectar al Hijo de Dios? Lo que haya hecho Claudia, lo que haya hecho el presidente, lo que no haya hecho el presidente, todas las guerras, ¿en qué le afecta todo eso al Hijo de Dios? En nada. La realidad sigue siendo real y el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó. Entonces, nada de lo que sucede aquí puede tener efecto aquí. Entonces, lo único que hay es un error, una equivocación, una confusión de quién soy yo, que me he confundido, que soy Leslie cuando realmente soy el Hijo de Dios. A Leslie puede tener un montón de afectaciones, pero el Hijo de Dios, ninguna. Entonces, bueno, vamos a seguir. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, ¿verdad? Mientras para ti todo esto sea real y tú seas un cuerpo, el pecado va a ser una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable, al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, un cuerpo o un personaje. Siempre la desearás. Y esto es tan importante porque aunque tú hayas hecho el curso de milagros, yo, por ejemplo, todavía deseo la culpabilidad para alguien. En mi cotidianidad. Ayer, por ejemplo, vi a una mamá de un compañerito de mi hijo que yo dije, uy, lo que hace esa mamá, eso siempre va a emerger en tu mente. No te vas a volver que tu mente es pura y santa. No, ese nivel siempre va a emerger y tenés que darte cuenta de que no importa en el nivel que estés, siempre vas a desear la culpabilidad. El tema es que puedo observar a ese nivel. Hay algo que se desarrolla, que se llama el observador, que ve a ese nivel y lo puedo corregir. ¿Ok? Puedo decirle al espíritu, aquí hay un juicio, estoy juzgando, estoy deseando darme cuenta cómo deseo que eso no puede ser, que esto y el otro, y entonces pedir corrección. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, ¿verdad? Exigiendo castigo. Así es. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. Ahí está. Si para ti lo que sucedió ha tenido una afectación, va a ser real para ti. O sea, si esa injusticia te afecta en algo, va a ser real para ti. O afecta a alguien, va a ser real para ti. Pero eso significa que tú estás en el nivel de los cuerpos. Pero cuando tú ves con los ojos de Cristo o con la mirada del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de que el otro es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, todo es el Hijo de Dios y por lo tanto todo lo que sucede aquí, se haga o no se haga, no afecta en absoluto a la decisión del Padre de hacer a su Hijo perfecto, inmaculado, santo e inocente. Entonces dice, el castigo es siempre el gran protector del pecado al que trata, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad, ¿verdad? Esto ya nos dimos cuenta de que el karma, el ego lo respeta. Y yo, cuando estoy pagando por algo, yo respeto eso. Cuando yo me siento que yo me merezco pagar por algo, yo me pongo y digo, no, pues me lo merezco y hay algo ahí de que tú respetas el pago de ese pecado. O, por ejemplo, cuando veo a alguien, un papá, por ejemplo, que no fue atento con su hijo o no le ayudó a su hijo y de viejito lo ves
en la calle pidiendo dinero o algo y decís, no, pues se lo merece. Vean cómo ahí hay una sensación de respeto hacia el pago del pecado, hacia el pago del pecado con dolor. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo que abandonas. Un error, ahora viene, ya habló el maestro de esta parte, ahora va a hablar de la parte en donde nos damos cuenta de que esto ha sido simplemente un error y que el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó. Un error, en cambio, es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que sea corregido. A veces, un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambia su condición de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Vean cómo de esta injusticia se le quita tanto valor cuando la veo a través del Espíritu y me doy cuenta de que es una petición de amor. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, ya no tiene sentido. Simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar la forma de pecado por otra, que era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que solamente se cambia el dolor a otra forma, pero siempre vas a abrirle la puerta a pagarlo, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Así es. Mientras para ti, y por eso a veces nosotros entregamos situaciones al Espíritu, pero no me doy cuenta de que en mí todavía hay ansias de que haya un culpable o de que para mí todavía hay un culpable en la mente. Eso se lo tengo que decir al Espíritu, ¿verdad? Yo veo a este culpable, pero sé pero te doy permiso de que tú puedas transformar mi mirada, por ejemplo, mi visión, o estoy dispuesta a ver de otra manera, igual que la lección de hoy. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Vean eso, el Espíritu Santo no va por pedazos. Él no va a corregir. Para el Espíritu Santo no va a ir solo a trabajar con esta injusticia. Para el Espíritu Santo, Él lo corrige todo de una vez. Corrige la idea de enfermedad, la idea de dolor, la idea de sufrimiento, la idea de sacrificio. Todo se elimina de una vez. ¿Por qué? Porque todo se vuelve una petición de amor. Entonces dice, pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos. Todos los errores pueden ser corregidos por el Espíritu siempre que yo me dé cuenta que lo que se necesita ahí es amor o una petición de amor. Pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. Ahí está. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. Así es, ¿verdad? El Espíritu Santo se da cuenta de que el Hijo de Dios puede cometer el error que quiera, pero sigue siendo tal como Dios lo creó, haga lo que haga. Y esa es la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y a veces nosotros estamos deseando que alguien pague por sus pecados y te dice, no importa lo que hagas de tu hermano, seguirá siendo tal como Dios lo creó, ¿verdad? No importa lo que tú quieras que él pague, no importa lo que aparentemente él pague, él sigue siendo tal como Dios lo creó.
En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Ok, este es el ámbito de la eternidad, ¿verdad? Y todo esto es el ámbito del tiempo. Entonces dice, en esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. Así es. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. Mientras para ti la culpabilidad tenga valor, nunca vas a poder tener un instante santo. ¿Ok? Por eso el tema de cómo nosotros cuando entramos al curso de milagros nos estresamos porque nunca logramos un instante santo. Yo recuerdo que yo le decía al Espíritu, pero es que yo ya todo lo que estudio, todo lo que hago mis lecciones y ¿por qué nunca he tenido un instante santo? Y es porque para mí todavía tenía mucho valor esta vida. Tenía demasiados valores con respecto al mundo. Entonces, mientras todo tu valor esté acá en el mundo, no puede haber un instante santo. Tiene que haber duda con respecto a eso. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable, así es. Vean eso, lo que ven tus 5 sentidos es verdad y parece inalterable, y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que dicha percepción dicta. Así es. Mientras para ti lo que tus 5 sentidos ven, oyen y tocan es verdad, tienes que comenzar a ponerlo en duda, y para eso son las lecciones. Si la mente no obedece, se le juzga como desquiciada. De este modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Así es. Entonces, eso es verdad, y obviamente, imagínense, nosotros diciéndole al mundo, nosotros porque aquí ya todos sabemos, ¿verdad? Pero cuando las personas escuchan de que lo que el otro habla o lo que el otro dice o lo que tocas no es verdad, es como, estos están locos. O sea, esa es la verdad para el mundo. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú, hijo de Dios, ¿verdad? No ni tu cuerpo, sino si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Entonces, si para ti, vean esto, si para ti, ouch, esto, ¿qué no me sale? Si, sí, ay, no. Ok, si para ti esto es real, entonces nada de esto lo es. ¿Ok? Tienes que entender eso. Si para ti esto es real, entonces todo esto no lo es. Y si para ti esto es la realidad, entonces esto no lo va a ser. Pero no podés tener dos realidades. O es una o es la otra. Si la creación es extensión, el creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. ¿Ok? Ahí lo acaba de decir el maestro. Dice, si la creación esta es la creación y el Hijo de Dios es su extensión, el creador tiene que haberse extendido. El mismo Padre se extendió a su Hijo y a sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente al resto. Eso significa que esto nunca pudo haber pasado en realidad. Si esto fuese real, si el pecado fuese real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal.
el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada en un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Así es. Mientras para ti tu realidad sea la experiencia humana, vas a seguir creyendo en la culpabilidad. La atracción a la culpabilidad va a seguir teniendo eco en ti y va a dominar tu vida, que no es vida. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Así es. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conducen a la percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así es. Entonces, cuando yo creo en que yo soy un cuerpo y el otro es un cuerpo, le doy a la mente las características del cuerpo y entonces, ¿verdad? Aparentemente la mente está separada. Así Dios y su creación parece estar separados y haber sido derrocados. Y vean, ese es el logro del ego. El logro del ego es que tú creas que la experiencia humana es verdad, porque cree que le ganó a Dios. El logro del ego o el éxito del ego es que tú creas que lo que tus 5 sentidos te dicen es la verdad. Y cuando tú crees eso, entonces él se siente el poderoso. Él cree y siente que le ganó a Dios, que pudo engañarte y que él es más poderoso que Dios. Pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Así es, ¿verdad? Dios te creó santo, pero tú te sientes culpable. Entonces, ¿quién gana en eso? El ego. Y él se siente poderoso y por eso te maneja. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o es demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la curación es unión y el pecado es separación. Entonces, si el pecado es real, está excluido de la unión, o sea, de la curación. Pues en ese caso, habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar la voluntad de Dios, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Vean que el hecho de que nosotros creamos que este mundo es real es derrocar a Dios. Es ganarle a Dios. Es ser más poderosos que Dios. O sea, qué arrogancia la del ego. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, que es lo que aparentemente pasa, ¿verdad? Que cada parte fragmentada, que es cada cuerpo, aparentemente tiene una voluntad diferente. Yo tengo una voluntad, el otro otra voluntad, opuesta a la suya y en eterna oposición a él y a las demás. Tu relación santa, y vean esto, ¿qué es la relación santa? Es uno de los medios por los cuales vamos a corregir el miedo, vamos a corregir la idea de pecado, vamos a corregir la culpabilidad. Entonces dice, tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que todo eso ha sido imposible, ¿verdad? Nunca hubo separación. Nunca, la experiencia humana no es tu vida. La vida está en el ámbito de la realidad y toda la experiencia humana es un sueño. Dice, tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo es este ámbito acá, ¿verdad? Del reino de los cielos. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor, la creencia en el pecado ha sido erradicada.
todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Esto, vean qué bello. Por eso les digo yo, nosotros mientras vivamos dentro de este mundo creyendo ser cuerpos, siempre va a existir la atracción hacia la culpabilidad. Siempre. Y yo pero ¿qué es lo que pasa? Que lo único que ha quedado en la mente es el hábito de buscar la culpabilidad. La mente va a tener ese vicio siempre, pero ya no va a tener eco en ti. Porque tú ya vas a estar tan estable en este nivel de corrección, reconociendo el clamor del amor, la petición de amor, reconociendo que soy el Hijo de Dios, escuchando la voz del Espíritu, que ese hábito siempre va a estar ahí, pero ya no vas a caer en el juego del drama y del juicio y de todo eso. Y sin embargo, lo contemplas, ahí está, es hermoso. Y es lo que les quiero decir de este juicio que tuve, que yo les digo que estaba la mamá de un compañerito de mi hijo. Y estaba ese nivel de la mente, del ego, enjuiciándola que bárbara. Y es como que, les voy a decir literal lo que ese nivel me decía. Claro, por eso nunca tiene dinero, por cómo se comporta, es una sinvergüenza. O sea, todo eso estaba saliendo ahí, estaba emergiendo. Y entonces, pero está el observador que tiene, nunca traté de parar el pensamiento, nunca traté de evitar que saliera. No, ¿por qué? Porque tiene que salir todo, porque yo necesito ver todo el clamor de amor que hay ahí. Y me di cuenta de que había clamor de amor en mí. Que yo muchas veces he sido también una mamá que no ha hecho las cosas bien. Entonces me di cuenta de que quién soy yo para juzgar a otra mamá. Y me di cuenta de que en mí estaba un clamor de amor y en ella también. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo contemplas con una sonrisa y lo agradeces. Dime. Hoy estaba, bueno, con ese diálogo terrible y recuerdo que llegó el momento preciso, la lección que decía, bueno, el título no recuerdo si es así, pero decía, el mundo no te dice cómo interpretarlo, tú eres el responsable de verlo. Cuando entró ese pensamiento, me fui para el cuarto. Ya no le proyecté la culpa a nadie y me senté, pero hubo un pensamiento que llegó así. ¿Por qué me has abandonado? Conforme yo lo vi, yo o sea, literal, la boca, la garganta me hizo. Cuando yo sentí esa asociación entre el pensamiento y como quien dice, no lo veo, me lo comí. Yo dije, no, esto tiene que salir. Exacto. Esto tiene que salir. Si está emergiendo es para que lo vean. Y recuerdo que dije, no es para que nos evitemos los juicios, es para que lo veamos todo. Sí. Hay que dejarlo salir. Sí. Y recuerdo que le dije, ¿por qué me has abandonado? Porque la mente lo estaba expresando, pero aparentemente me sentía culpable en reconocerlo, entonces como que me lo tragué. Me acordé de esa área de la biodescodificación, que dice que todas las cosas y el cuerpo son cosas que nos hemos tragado. Entonces yo dije, no, tiene que salir. Y lo dejé salir y comencé a llorar. Comencé a verlo y dije, y comencé a ver mis fabricaciones. Vean la diferencia, Claudia comenzó a llorar, yo a llenarme de furia.
Oye, y a enjuiciar y a enjuiciar, y qué bárbara, cómo hace eso con el niño, que al niño lo tratan mal, que cómo es posible, cómo hay nanas desgraciadas, qué bárbara, que se merece todo lo que... Y ahí, pues, y ese nivel no tiene nada que ver con la Leslie. Es como dice en la maestría, ¿verdad? Energía distorsionada que necesita regresar al origen. Y la voy a permitir que salga y la voy a ver. Y como acá está diciendo el maestro, la contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. Eso es lo que debemos hacer con todo el diálogo interno. ¿Cuándo lo voy a lograr? Cuando entienda que nunca hubo pecado alguno. Solo hubo un error. El Hijo de Dios sigue intacto. El Padre nunca abandonó a su Hijo. Y esas palabras que Claudia acaba de decir, que son las que el Maestro dijo, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? En la cruz, es al punto que tenés que llegar. Es esa sensación de que te sentís que Dios te abandonó. Y no solo eso, estaba creyendo yo que toda la historia de esta señora era real y que si eso es real, Dios la abandonó a ella. Porque no tiene dinero para darle al niño lo que el niño tiene que tener. ¿Verdad? Entonces Dios la ha abandonado a ella. Y ese nivel de mental mío decía, se lo merece que Dios la haya abandonado. Estaba afirmando la culpabilidad, pero vean qué bello cómo aparece el Espíritu Santo con esa mirada y con esa, no sé cómo explicarlo, porque es como un observador que ves a tu propio pensamiento saltar y con esa voz tan potente, abrazándonos a las dos, porque eso fue lo que sentí. Que es el Espíritu vino y nos tomó a las dos y nos abrazó a las dos. Y nos dijo, no te ha abandonado ni a ti, ni la ha abandonado a ella, ya cálmate. El Padre te sigue amando a ti y la sigue amando a ella. Ninguna de las dos ha cometido ningún pecado. ¿Por qué yo la señalaba a ella? Para que mis pecados no se vean, para que mis errores con Paulo no se vean, para que sean más grandes los errores con el hijo de ella. Y comencé a darme cuenta yo de mi culpa con los zapatos. Vean eso, cómo el Espíritu me da con los zapatos de Pablo. Porque yo no estoy tranquila con los zapatos que el niño está llevando al colegio. Pero yo no quiero que el mundo se entere. Entonces necesito hacer ruido y lograr que la otra sea más mala mamá que yo. Lo vi tan claro. Y vi cómo el Espíritu vino y nos abrazó a las dos. Y ahora fui a comprarle los zapatos nuevos. Y por eso sé que su hijo va a tener todo lo que necesita también. Es hermoso cuando yo no paro el juicio, sino que me detengo a mirarlo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vean cómo la petición de amor no es de mi hermano, es mía. Y cuando yo me abro a que el Espíritu me conteste a mí, le va a contestar también al otro. Y no solo eso, veo al mundo y ahora esa experiencia me asegura que todas las mamás del mundo van a poder darle todo a sus hijos. Porque es que el padre no ha abandonado a ninguna. Es hermoso, ven cómo no curó solo a ella y a mí, sino que esa visión me la amplió. Cuando vea a una mamá que está necesitando algo, voy a recordar esto y me voy a dar cuenta que el padre no ha abandonado a su hijo.
Y que por más que me esté contando que le falta, no, porque yo ya lo viví, porque a mí ya me sanó, porque a mí ya me dio, porque a mí ya me curó, porque a mí ya me resolvió. Entonces, bueno, cuando yo me atrevo a observar el juicio, no a estarlos, hoy no voy a enjuiciar, no. En el curso de milagros es importante el juicio, fundamental. Porque es la energía distorsionada que necesita regresar al origen. ¿Y quién la va a regresar al origen? Yo, cuando abandono a la estúpida de la Leslie y me convierto por un instante en el Hijo de Dios o en el Cristo. ¿Verdad? Entonces dice, y sin embargo lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo. Pues en la nueva percepción, la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Ahí está. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano. Un instante basta. Y lo ayudarás a superar sus errores, a liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, que es lo que experimenté. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada. Pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver más allá. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano. Y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él. Pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación, todos se encuentran más cerca de ese descanso. Así es. Y bueno, ay, qué hermosa clase. Me encanta, gracias de verdad por estar aquí. Estas clases son, a veces cuando la estoy estudiando digo, ay Dios, se van a ir todos, porque son un poquito pues avanzadas, complicadas, se necesita ya de una base con respecto a los conceptos del curso, así es que, bueno, en otras palabras, estamos bien avanzados, ¿verdad? Así es que... gracias por estar aquí, gracias Clara, gracias Mar, gracias Jesús, Jenny, Alicia, Mami, Luz, Edith, Sara, Elvia, Ceci, un besito. Y pues a observar el juicio, ¿verdad? Nada de estarnos queriendo hacer las buenecitas, ni que, ay, no, a sacar toda la mierda y a ver todo eso, porque yo sé que ya en el nivel que nosotros estamos, el espíritu, en el instante en el que esté saliendo todo eso, el espíritu te va a recordar que él está viéndolo y que por más que vos creas que el otro es un hijo de sigue siendo tal como Dios lo creó. Así es que un besito y gracias por estar aquí. Ya saben, coman bien y nos vemos la otra semana. Bye, bye. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Chao, Bye, chao. bye.